con el salario mínimo, con los consejos de salario. Está prohibido pagar un precio inferior al que fue establecido artificialmente por el gobierno de turno. Si bien el trabajo es el recurso por excelencia, tenemos en nuestros países, como decíamos, un problema de desempleo forzoso, donde mucha gente quiere trabajar y no puede hacerlo. El recurso de mayor trascendencia es el factor trabajo, puesto que no se concibe la prestación de ningún servicio ni la producción de ningún bien sin el concurso de trabajo manual o intelectual. ¿Cómo es posible? Te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia. Contenido liberal con el doctor Fernando Dotti. Vamos a hablar un poco del problema del empleo que afecta a nuestros países y lo vamos a relacionar con parte del paquete de medidas de ese decreto de necesidad y urgencia que dictó el nuevo gobierno en Argentina, lo cual sugiere o nos lleva a tocar algunos puntos en forma previa sobre la problemática del empleo, ¿no?, que tenemos en nuestro país. Y vale para Argentina también estas consideraciones. Uno advierte que desde hace décadas en Uruguay asistimos a un desempleo estructural, patológico, que siempre anda en torno del 9%, más o menos, con algunos vaivenes, pero esa es la realidad. El problema del empleo es algo que lo hemos escuchado toda la vida, así como las promesas de campaña cada 5 años de la promesa, valga la redundancia, de generación de nuevos puestos de trabajo. Y ahí empieza un problema, y es una errónea concepción que desde el Estado se puede generar riqueza y generar empleo. Y entonces aparecen cada vez más regulaciones que lo único que hacen es precisamente obstaculizar la generación de empleo. Tomemos, por ejemplo, la ley 10.449 del año 43, que en uno de sus artículos estableció el salario mínimo nacional. Desde esa fecha hasta entonces vemos cómo sistemáticamente el problema del empleo es algo que se repite en todo momento, en todo contexto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el salario mínimo, con los consejos de salario, esta fijación de precios mínimos? Porque tengamos en cuenta que los salarios son un precio, uno de los tantos precios de la economía. Al contrario de lo que sucede con los precios máximos, por ejemplo, el caso que vimos más recientemente del topear el alcohol en gel durante la pandemia de COVID-19, los precios mínimos buscan asegurar artificialmente al vendedor un precio superior al de mercado. Es decir, está prohibido pagar un precio inferior al que fue establecido artificialmente por el gobierno de turno, buscando asegurar precios más altos para el vendedor de ese servicio. Pero en realidad, más allá del objeto buscado de que quien vende su producto lo haga a un precio alto, lo que termina sucediendo es que no se va a poder vender ese producto. Este concepto general, si nosotros lo trasladamos al mercado laboral, vamos a advertir que, si bien el trabajo es el recurso por excelencia, tenemos en nuestros países, como decíamos, un problema de desempleo forzoso, donde mucha gente quiere trabajar y no puede hacerlo. ¿Y por qué pasa esto? Si decimos que el recurso de mayor trascendencia es el factor trabajo, puesto que no se concibe la prestación de ningún servicio ni la producción de ningún bien sin el concurso de trabajo manual o intelectual, entonces decimos, ¿cómo es posible que tengamos estos problemas? Y bueno, eso se desprende por la intervención del Estado en la materia laboral, fijando salarios mínimos y demás, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible, dicho de otra manera, que si el recurso por excelencia es el trabajo, haya desempleo? Este desempleo, el forzoso, implica que está sobrando aquel factor por excelencia. ¿Cómo es posible entonces eso? Y bueno, ahí tenemos la respuesta. El maldito intervencionismo estatal. Tenemos un mercado laboral, lamentablemente, fuertemente intervenido, y eso genera desempleo. Ahora, por el contrario, voy a citar aquí al profesor Venegas Lynch, en un mercado laboral abierto,
flexible, nunca, bajo ninguna circunstancia, va a existir tal cosa como desempleo forzoso. Entonces acá nos pone un ejemplo, y es el siguiente. Supongamos que un día llegamos a una isla como náufragos y desembarcamos en esa isla y podemos pensar, bueno, como no hay laburo, no hay trabajo, nos vamos a quedar quietos sin hacer nada. Bueno, por supuesto que eso no va a pasar, claramente. Enseguida hay que ponerse en manos a la obra a trabajar. Algunos tendrán que salir a pescar con lo que encuentren, otros a buscar cocos, en fin. Porque de lo contrario nos vamos a morir de hambre. Nadie entonces va a estar desempleado, todos van a tener una tarea para hacer. Ahora bien, también se puede decir en este contexto que los ingresos van a ser bajos. Y decimos, sí, pero está bien, pero en este caso son salarios de hambre. Puede ser, pero ese es otro tema. ¿Pero por qué hay desempleo? Porque no hay acuerdos libres y voluntarios en el mercado de trabajo. Decía, si se pagan salarios bajos, es otro tema. De los salarios, como lo hemos hablado ya en algunos de nuestros anteriores programas, depende exclusivamente de la estructura de capital acumulado en un país. Depende de las tasas de capitalización. A mayor nivel de las tasas de capitalización, mayor nivel de los salarios y menor carga horaria de trabajo incluso. ¿Por qué? Porque se va a aumentar la productividad. Esas tasas altas de capitalización van a determinar que se trabaje menos, ganando más. Con altas tasas de capital, el nivel de la productividad se va para arriba, al tiempo que también se trabaja menos. Es decir, el ejemplo que siempre pone el profesor Venegas Lynch, es decir, no es lo mismo arar con las uñas que hacerlo con un instrumento de última generación. No es lo mismo trabajar para hacer pozos, hacerlo con una retro última generación que hacerlo con una palita de posear de las que llevamos a la playa para nuestros hijos. Claramente en un caso y en otro el nivel de productividad va a variar y con ello mejorará el nivel de los salarios. ¿Por qué hicimos toda esta introducción? Y bueno, porque se hace necesario, absolutamente necesario, recorrer un camino como el que se propone en la hermana República, en una de las medidas puntuales que este decreto de necesidad y urgencia plantea. También es cierto, porque en algunas conversaciones con amigos que piensan distinto que uno, se nos ha dicho, bueno, está bien, pero en los 90, por ejemplo, no se convocaron consejos de salarios, que son, como vos decís, Fernando, una fijación de precios mínimos, y bueno, y todos sabemos cómo terminó esto, ¿verdad? Y por eso, precisamente, por esa circunstancia, la libertad laboral tiene mala prensa. Y acá voy a citar al profesor José Luis Espert, quien en la Argentina Devorada al respecto dice lo siguiente: consecuencia de nuestra enfermedad populista. En algún momento, la falta de respeto a las leyes de la economía complica las cosas, y entonces nos acordamos de tratar de aplicar alguna, aunque más no sea de manera chapucera y parcial, como la libertad de contratación. Claro, en ese momento de crisis la libertad genera despidos, cosa tan absurda como decir que la libertad de cambios provoca saltos abruptos del dólar o que la libertad en general nos hará delincuentes. El problema es la mala política económica, no la libertad para que el mercado, agrego, la gente, se exprese contra ella. Entonces, bueno, ingresando al análisis de lo que es esta medida del DNU, tenemos que mirar el contexto también en el que está Argentina, donde muchísimos millones de trabajadores lo hacen en negro. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, a un trabajador 100% en blanco, en Argentina el Estado se le queda con prácticamente el 70%, dije bien, el 70% de sus ingresos. Entonces, los incentivos, y esto vale lo mismo, un razonamiento para nuestro país, llevan a qué? A volar por debajo del radar. Es decir, dicho de otra manera, el trabajo informal, el trabajo en negro, es la flexibilización laboral que de hecho encuentran trabajadores y empresarios, en un caso para poder trabajar, en el otro caso para poder ser un poco viables.
los incentivos en contrario que ha generado nuestros sistemas llevan a la informalidad, como dije, total o parcial. Porque ¿quién no conoce el caso de alguien del sector privado cuyo salario es 10 y está declarado por 7, y los otros 3 los cobra en negro? Todos conocemos algún caso, ¿no? Entonces, se hace necesario asistir a este fenómeno de cambiar, porque si queremos resultados distintos no podemos seguir haciendo las mismas cosas, ¿no? Estamos de acuerdo con esto. Yo ponía el ejemplo de la ley 10.449 en Uruguay del año 43. Desde el año, esa misma ley también creó los consejos de salario. Desde entonces a la fecha hemos tenido un nivel de desempleo estructural que ronda siempre el 8 o el 9%. Entonces, ¿no será tiempo de cambiar? Han pasado las coyunturas, han pasado los contextos históricos, han pasado innovaciones tecnológicas, han pasado todos los partidos en el gobierno, pasaron hasta los militares por el gobierno, y sin embargo el problema es el mismo. Me parece que es tiempo de correr el eje del debate, es tiempo de salir de esta coyuntura que nos tiene cual perros histéricos dando vueltas en círculo tratando de mordernos al rabo, pero siempre estamos en la misma, ¿no? Sí, claro, por supuesto. La situación de Argentina ha sido muy lamentable estos últimos tiempos, con un intervencionismo absolutamente abrupto, y se ha notado, obviamente, sobre todo en las empresas, en los trabajadores, que ahora no tienen ese peso, ¿no?, de esa intervención, de ese robo, ¿no? Bueno, yo me quedo con tu dinero, yo te controlo. Que por ejemplo, un empresario agrícola no puede importar un repuesto de una maquinaria porque está dañando la industria nacional, ¿no? Esos tipos de vejámenes económicos directamente, y que son dignos de un sistema comunista, ¿no? Ahora, lo que yo le consulto referente a todo este tema, ¿no? ¿Qué piensa de lo que dicen, bueno, las personas que están del bando kirchnerista, ¿no? Que Milei va a dinamitar todo, que Milei estaba en contra de los DNU y ahora los termina aplicando, que es un dictador? A mí me parece que es un disparate, simplemente está dando libertad y flexibilizando la economía. La pregunta también en respuesta a su pregunta, ¿no, Fred? Bueno, ¿y de qué se asustan los kirchneristas? No, si gana Milei viene el caos. Vivía en un orden perfecto Argentina hasta hace 10 días, 12 días. Por favor. A ver, pero además el DNU, voy a poner un ejemplo, el gobierno de Néstor Kirchner dictó 178 DNU. Este gobierno, lamentable gobierno que se fue de Alberto Fernández, un poco menos, pero otro tanto. Entonces, obviamente acá hay una finalidad encubierta de voltear a como dé lugar a este gobierno, que no es nada nuevo en la cultura peronista. Recordemos que los peronistas se llevaron puesto a Alfonsín, se llevaron puesto a De la Rúa, se quisieron llevar puesto a Macri. Es decir, ellos no creen en la democracia, la aceptan, conviven con ella, pero son demócratas cuando ganan. Cuando no ganan, se creen que son una suerte de resistencia, una payasada, porque sería faltar al respeto a la verdadera resistencia, la resistencia parisina, la Segunda Guerra Mundial. Esos sí resistían, estos otros son cualquier cosa. Pero bueno, dentro de las medidas del DNU está la famosa mochila austríaca, que ha estado en el tapete en estos días. ¿Qué es la mochila austríaca aplicada al derecho del trabajo? El nombre de esta medida responde a que, bueno, fue precisamente en Austria el primer país en que se desarrolló una política de este tipo hace ya unos 20 años más o menos. ¿En qué consiste? Consiste en una aportación mensual por parte de la empresa de un porcentaje del salario bruto del trabajador, que se destina a crear una cuenta de ahorro individual a nombre de ese empleado. Y quiero resaltar, subrayar, destacar en negrita: cuenta de ahorro individual, que es una cuenta de ahorro individual del empleado, que para el caso de despido o de renuncia, esto es de cambio de empresa, pueda recurrir a esos ingresos, echar mano
que son su propiedad. Por eso decía que es una cuenta de ahorro individual que le pertenece al trabajador. Obviamente en este contexto se suprime la indemnización por despido, que no hay ninguna mala palabra. De hecho, en el mundo existen países en donde no existe la famosa IPD y que sin embargo no tienen problemas de empleo, pero sobre eso podemos ingresar ahora en unos minutos. Sobre el punto, decirte que bueno, esto ataca uno de los principales problemas que tiene la economía de nuestros países, que es la productividad. Existen pocos incentivos para el crecimiento de las empresas. Hay toda una maraña legislativa, regulaciones, tipos indebidos, innecesarios, que castigan la innovación, que han generado una industria del juicio laboral. ¿Quién de nosotros no ha escuchado o ha sabido de algunos casos en donde, por haber trabajado un par de años, aparecen los reclamos laborales que andan arriba del $1.000.000, los 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en el mercado laboral? Un proteccionismo muy fuerte, pero que es para los trabajos ya creados. Muy pocos incentivos para generar más. Esto es, el proteccionismo desprotege a quien está afuera del mercado laboral, que no tiene ninguna productividad, cuyo nivel de formación es muy bajo y que no alcanza esos topes mínimos que prevén los salarios mínimos, porque el salario es de la productividad. Entonces, como no llega a ese nivel de productividad, queda afuera. Como queda afuera, muchas veces se soluciona o yendo a cobrar algún subsidio o plan del Estado, o trabajar en negro al precio de mercado, ¿no? Esto ha llevado a una judicialización extrema de las relaciones laborales, que está incluso limitando a veces la capacidad organizativa de las propias empresas, que tienen que a veces justificar sus decisiones respecto de su propia plantilla o su propio sindicato. La autonomía es muy reducida, y encima todo este sistema proteccionista ha generado hacia la figura del empresario una suerte de desconfianza. Es decir, aquella frase de Winston Churchill que decía, esto la citaba mucho Guillermo Sicardi, decía, bueno, que ellos ven al empresario como el lobo al que hay que abatir, ¿no? Algunos lo ven también como la vaca que hay que ordeñar, y muy pocos lo ven como el caballo que cincha del carro, que es el único instrumento de generación de riqueza. Son los emprendimientos genuinos, de quienes, digo genuinos, no son aquellos que están en connivencia con el poder político de turno, genuinos que arriesgan su propio capital y que obviamente se someten a las decisiones de la gente, del soberano, de la economía, con la tecla van a ganar, y está muy bien que lo hagan y que ganen mucho, y si no dan con la tecla y no logran satisfacer las necesidades del prójimo, incurrirán en quebrantos. Pero esta mochila austríaca, entonces, recapitulando, es un fondo que el empresario periódicamente nutre, deposita en la cuenta del trabajador, a favor del trabajador, para que vaya acumulando un capital que va a ser entregado a este último después al trabajador, porque le pertenece, en caso de despido. Pero también se le abona en caso, como dijimos, de que ese trabajador decida renunciar para irse a otra empresa. Es, de alguna manera, esto lo dice Juan Ramón Rayo, el español, una cotización social más a cargo del empresario, que reemplazaría en todo o en parte la obligación eventual de indemnizar al empleado cuando por ejemplo ocurre el despido. Pero bueno, a ver, algunas de las ventajas: cada empresario ya no se enfrentaría a esa cuestión media perversa, ¿no?, de cuando llega el momento de que nadie quiere, ¿no?, de tener que despedir a un trabajador, se opte no por el menos eficiente, no por el menos productivo, sino por aquel cuya liquidación sea menor. Es terrible, es un incentivo en contrario, un mal incentivo, un desincentivo que genera nuestra legislación. Después tenemos la otra situación, que también me parece que es una ventaja. Es decir, si hay una predisposición de un trabajador a cambiar de empresa, a veces decir, bueno, no lo hago, no me voy porque ya tengo tanta antigüedad, me podría ir con un despido y resulta que si renuncio me voy con nada. Bueno, en este caso, ese trabajador que decide cambiar de empresa
se iría con su mochila austríaca encima, es decir, cobraría una indemnización igual aún en caso de renuncia. Supongamos el caso del trabajador que se jubila, formó parte de la plantilla de una empresa, supongamos que trabajó toda la vida en la misma empresa, ¿no? Llega el momento de jubilarse y ese trabajador perdería su eventual indemnización. Bueno, con la llamada mochila austríaca, en cambio, todo ese capital que fue depositándose en su fondo, y que no dispuso de él obviamente antes, y que durante toda su vida laboral activa, va a ser percibido en ese momento y le servirá a modo de complemento de su jubilación. Ahora bien se puede decir, como argumento en contrario, que la mochila austríaca no sería más que agregarle un costo más al empleador. Puede ser, pero en una economía abierta, donde se eliminen regulaciones, donde se flexibilice el mercado laboral, eso se va a ver compensado con el aumento de la productividad, que va a elevar el nivel de ingresos en general, en tanto hará posible el aumento de las tasas de capitalización. Resumiendo, diría que la mochila austríaca sería un instrumento revolucionario para estas latitudes y que contribuiría a que el mercado laboral funcionara mucho más eficientemente de lo que funciona hoy día. Creo que en esto se hace necesario tener presente que es fundamental lo siguiente, y es que a mayor presión impositiva, que es lo que lamentablemente pasa en nuestros países, en Argentina, ni que hablar, y en nuestro país también, a mayor presión impositiva hay menor ahorro. Si no hay ahorro, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay incremento de capital. Si no hay incremento de capital, no hay productividad. Y si no hay productividad, vamos a ser cada vez más pobres y el nivel de salario se va a ir por el piso. Entonces, bienvenida estos aires de libertad que empiezan a venir desde la hermana república, y ojalá que puedan recibir eco por estas tierras y bueno, que tengamos la suerte algún día de que puedan ser adoptadas, ¿no? Totalmente. Lo que uno se pregunta y le extraña un poco es el temor, ¿no? Ese miedo, ese prejuicio que tiene quizás la gente socialista o de las nuevas generaciones, sobre todo a hacer un Estado más moderno, ¿no? Mucho más flexible, más reducido, que no esté tan presente pisoteando al empresario, ¿no? Porque cualquier emprendimiento que se haga desde el más mínimo ya es ir generando una empresa, ¿no? Ir generando un comercio, una gestión, desde el que vende panchos en un carrito hasta que tenga el proyecto más grande que se pueda imaginar, ¿no? El tema de tanta traba, ¿no? Con lo laboral, justo que estaba comentando, ¿cuál cree que sea el motivo, ¿no? De ese miedo, ese prejuicio que tiene a veces la gente, ¿no? Con ese aspecto. Sí, es el miedo a la libertad, porque es una situación mucho más cómoda esperar que otros me den, porque ser libres implica asumir la responsabilidad de nuestros actos, implica hacernos cargo de nuestras decisiones, implica recoger los frutos si acertamos, y implica también caer en la mala si erramos. Me parece que es eso. Estamos muy acostumbrados y hemos sido educados, creo yo, también con la concepción de un Estado paternalista, una suerte de gran pater familias, que bueno, que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo contempla, y que claramente no es así. La historia se ha encargado de mostrar que no es así, pero eso hace que no haya una cultura del emprendedorismo como si, por ejemplo, la vemos en la cultura anglosajona. Max Weber, el sociólogo alemán, le atribuía incluso estas diferencias de concepción de la vida y del éxito y demás a cuestiones religiosas también. No es lo mismo el anglosajón que el católico por estos lados, pero bueno, se nos va el tiempo y lo podremos desarrollar otro día en otro momento, pero en resumidas cuentas creo que es eso, es el miedo a la libertad, que es el miedo a tener el timón de nuestras propias vidas, ¿no? Totalmente. Vamos cerrando ya lo que es este espacio, bueno, no sin antes mencionar que este 31 de diciembre tendremos una edición especial
de todos los programas, pero también de la Eterna Vigilancia, que saldrá a las 19 horas, 19 horas de Argentina-Uruguay. Ahí vamos a tener entonces una nueva edición de lo que es la Eterna Vigilancia, este viernes 19 horas como estamos, perdón, este 31 a las 19 horas como estamos mencionando. De mi parte agradecerle las disculpas del caso de la audiencia, que hubo algún problemita ahí, no sé si fue técnico o de internet o qué pasó, pero bueno, el tema es que salió y lo pudimos solucionar. Y como siempre, bueno, le dejo el agradecimiento y el saludo final. Bueno, gracias, Onofre. Sí, tuvimos algunas dificultades, pero bueno, salió la foto, que es lo más importante. Sin perjuicio del espacio que haremos el 31, dado que es el último martes del año, agradecer a Radio Cuervo, agradecerle a usted, agradecer a los amigos que nos escuchan todos los martes, a quienes repican también nuestro programa en las redes a veces. La presencia es muy grato para mí poder llegar a cada uno de ustedes todos los martes, y como siempre decimos en el final, antes de ello, un agregado: precisamente el costo de la libertad es la eterna vigilancia. Depende de cada uno de nosotros, los ámbitos de actuación que tengamos, o distintos ámbitos, dar la mayor difusión del valor de la libertad. En el cierre, es posible un futuro mejor. Ese futuro existe solo si es liberal. Viva la libertad, un gran abrazo para todos.